Muy bien, estamos compartiendo lo que vamos a desarrollar en la sesión del día de hoy, para lo cual vamos a compartir la lectura que se ha dejado en el grupo, una lectura que dentro de las recomendaciones se encontraba que tú puedas subrayar, leer y sobre todo tener la posibilidad también de participar en la sesión del día de hoy mediante tu lectura. Eso también era muy importante, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a pedir un voluntario para empezar la lectura. Vamos a empezar con un voluntario. Muy bien, Lupita Paredes. A ver, Lupita, fuerte, por favor, te escuchamos. Geomorfología de África. El continente africano se caracteriza por estar conformado por una extensa meseta que abarca la mayor parte de su territorio. En su zona oriental hay grandes fracturas o fallas geológicas como la del Rindweiler, que son en la actualidad grandes lagos. Su territorio es muy antiguo, ya que la mayor parte del continente formó parte de la Gondwana conjuntamente con África, América del Sur, India, Oceanía y la Antártida. Muy bien, Lupita, correcto. Vamos a explicar esa primera parte de la lectura de su compañera. Su compañera Paredes nos mencionaba en esta primera parte del párrafo, profesor, básicamente sobre la geomorfología. Y dentro de la geomorfología, recuerden ustedes que la palabra geomorfología es forma de la Tierra, se menciona la palabra fractura. Profesor, ¿qué es una fractura? Yo me puedo imaginar que de repente es un hueso que se ha roto, se ha quebrado, profesor. No, no es un hueso que se ha roto o se ha quebrado. En realidad la fractura forma parte de en geografía se le denomina diastrofismo, ¿ya? Vamos a escribir acá, diastrofismo. En geografía, a la geodinámica interna, ¿no, profesor? Y a la geodinámica externa, además, forma parte de un movimiento que se llama diastrofismo. Y este diastrofismo, vamos a por acá, diastrofismo, ahí vamos a colocarlo, diastrofismo puede ser de dos tipos, ¿ya? Estamos hablando de la geodinámica interna, ¿no? A veces uno se pregunta, profesor, ¿cómo se ha formado una montaña? Profesor, ¿cómo se ha formado un lago? A veces me da curiosidad, profesor Luis. Me gustaría saber cómo se formó una montaña, cómo se formó un nevado, cómo se formó un lago, profesor. No sé, me gustaría saber. Bueno, eso para explicar la formación de montañas y la formación de lagos, se utiliza la geografía física, pero especialmente aquella geografía ligada al diastrofismo. El diastrofismo es una fuerza o es un conjunto de fuerzas, o dos fuerzas que pueden ser, por acá, flechita. Una fuerza que puede ser, profesor, horizontal, ¿no? Así, echado, ahí está, horizontal, y una fuerza que puede ser vertical, es decir, parado, ¿no? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Ahí está. Dos fuerzas. Entonces, cuando nosotros hablamos de una fuerza horizontal, como la primera, vamos a llamarlo de una manera así, orogénesis, ¿ya? Diastrofismo por orogénesis. Acuérdate del libro de la Biblia, ¿no? ¿Qué es la Biblia, el primer libro? El Génesis, ¿no? La creación, ¿ya? Acá se le va a llamar orogénesis. Listo, ¿ya? Orogénesis. Y la otra fuerza, la que es de arriba hacia abajo, se le va a llamar epirogénesis, ¿ya? Epirogénesis. Muy bien. Ahí están las dos fuerzas. Entonces, profesor, acá su compañera Lupita ha leído la palabra fracturas o fallas. Dentro de la orogénesis encontramos distintos procesos. Hay un proceso en el cual la corteza, debido a la presión que existe y debido a la debilidad de las rocas, la corteza se empieza a hacer de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Profesor, ¿qué cosa es la corteza? La corteza es donde vivimos nosotros, pues. Donde vive el ser humano se le llama corteza en geografía. Nosotros estamos parados, tu casita está sobre la corteza. Por favor, aquellos estudiantes que han ingresado tarde, no les quiero hacer sentir mal, pero si usted ingresa tarde, es decir, después de las 8 de la mañana, tiene que escribir su nombre y apellido completo, porque si no, le voy a colocar falta. Recuerden que la lista o la asistencia se llamó 8 y 5 de la mañana, y hay algunos que han ingresado después de las 8 y 5,
y saben quiénes son. Así que mejor escriban su nombre y apellido completo en el chat para no colocarle falta. Porque a veces estoy tan, pero tan concentrado en la clase que me olvido quién está en sala de espera, quién está entrando, quién no está entrando. Recuerden eso, por favor. Esa es la recomendación que les voy a dar. Así que si alguien entró después de las 8:05 de la mañana, escribir su nombre y apellido completo en el chat. Muy bien. Entonces, profesor, el diastrofismo es una fuerza que genera que la corteza se mueva de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, y eso se llama plegamiento, ¿ya? En geografía eso se llama plegamiento, plegamiento, ¿ya? Y es más, vamos a ponerle otro nombre, otro color acá, porque dentro de ese plegamiento van a existir partes. Por ejemplo, hay una parte superior que se va a llamar, profesor, el anticlinal, ¿no? Anticlinal. Y hay otra parte que se va a llamar el sinclinal, ¿no? Anticlinal, sinclinal. Ahora, en esa parte superior, ahí se formará una montaña. Y en esa parte inferior se forma una depresión. Y si hay mucha lluvia, en esa depresión se forma un lago. Pero el plegamiento no nos interesa hoy día, sino lo que nos interesa es la falla o fractura. La falla o fractura no es un plegamiento. ¿Por qué? Porque la corteza no se va de arriba hacia abajo, sino la falla o fractura, como cuando dicen, ¿no? Fractura tiene que ver con romper. Se ha fracturado la pierna, se ha roto el hueso, ¿no? Se ha fracturado. Entonces, en este caso, la corteza se fractura. Pero cuando la corteza se fractura, sucede algo interesante, mira. Se fractura. Al fracturarse, hay una arriba y hay una parte que se va hacia abajo. Esa parte en geografía se le llama Horst, con H. Horst. Y a la parte que va hacia abajo se le llama graben. Y sucede lo mismo que un plegamiento. En el Horst se forma una montaña, o se puede formar un volcán, o se puede formar, si es muy elevado, un nevado, ¿no? Montaña, nevado, volcán. Y en el graben también se forma una depresión. Y si en esa depresión hay mucha lluvia, se formará un lago. O también se puede formar un valle. Entonces en el graben ponemos valles, tenemos depresiones y tenemos lagos o lagunas. Y en el Horst tenemos montañas, nevados y volcanes. Entonces cuando te dicen falla o fractura, ¿qué cosa se ha formado, profesor, ahí? Se ha formado por diastrofismo. ¿Qué tipo de diastrofismo? O diastrofismo orogénesis. ¿Qué significa eso? De derecha a izquierda o simplemente horizontal. ¿Ya? Y justamente, mira, ahí dijo que se había formado un gran valle, el Valle del Rif, ¿ya ves? Y también se había formado un gran lago, ¿no? Producto de las lluvias. Entonces, cuando te pregunten a ti cuál es el valle que destaca en África, la respuesta es el Valle del Rif, ¿ya? ¿Y por qué destaca? Porque ahí también se han encontrado muchísimos huesos de primates, de homínidos, de los primeros hombres, ¿no? De la hominización. Recuerda que África es la cuna de la humanidad. Y en lagos, profesor, se ha formado porque, como es una depresión algo profundo, debido a las lluvias, se han terminado por formar estos lagos. Como por ejemplo, vamos a ver hoy día uno, el famoso lago Victoria, ¿no? Que es un lago de origen tectónico. ¿Ya? Tectónico, ¿por qué? Porque se formó por estos movimientos de la corteza terrestre. Bueno, tema, su compañera Lupita había mencionado también en su lectura que el continente africano se formó a partir de algo que se llama Gondwana. ¿Qué cosa es Gondwana, profesor Luis? Me da curiosidad. Bueno, para explicar qué cosa es Gondwana, nos vamos a ir acá. Recuerda que nosotros estamos en la semana número 6 de geografía. Recuerda que el tema de hoy día es la geomorfología de África, ¿ya? Los relieves de África, ese es el tema de hoy día. Recuerda que estamos en segundo y recuerda que el título de la clase es Conocemos el relieve africano. Es el título de la clase que va a ir en tu cuaderno y el propósito de esta sesión es poder explicar el sistema geográfico del continente africano. Y justamente para seguir con la explicación, mira, acá tenemos esto. ¿Qué cosa es esto, profesor Luis? Esto de acá vendrá a ser la Pangea. Se dice que hace muchísimos millones de años, millones, cuando todavía no aparecía el ser humano, y solamente teníamos el continente que se formó a partir, profesor, según las teorías astronómicas, se formó el universo a partir del Big Bang o gran explosión, y a partir de ahí se dieron las formaciones de los planetas. Bueno, cuando la Tierra se estaba formando, había una gran masa de roca, una gran masa continental.
El primer gran continente que existía se llamó Pangea, ¿ya? La Pangea fue el primer gran continente que existía. Sin embargo, fueron pasando los siglos y aparecieron otras masas continentales. La Pangea se fracturó, ¿no? Por acción de estas fuerzas que hemos explicado, se fractura la Pangea y aparecen dos subcontinentes. Uno se va a llamar Laurasia al norte y otro se va a llamar Gondwana al sur. Y justamente en Gondwana, que se forma al sur después de que la Pangea se fractura, mira, acá está África, ¿ves? Por eso el geógrafo Alfred Wegener, el alemán Alfred Wegener, decía que África, algún tiempo atrás, hace millones de años, en el Jurásico, ¿no, profesor? Formaba parte de Sudamérica, ¿no? Que África y Sudamérica estuvieron juntos. ¿Y cómo se dio cuenta él? Cuando él veía el borde de los mapas, encajaba como si fuese una galleta. Entonces él dijo, hubo algún momento donde África y Sudamérica estuvieron juntos. Y a eso él le va a llamar Gondwana. Gondwana vendrá a ser un subcontinente, al igual que la Eurasia. Subcontinentes que se originaron del primer continente. El primer gran continente se llamó Pangea. ¿Ya? Muy bien. Entonces, así aparece el continente africano, ¿no? Que presuntamente estuvo unido a Sudamérica hace cientos de millones de años. Bueno, regresamos a la lectura y vamos a ver sistemas orográficos. Bajonero de la Cruz Brisel, por favor, fuerte para sus compañeros. Sistema orográfico. Kilimanjaro, localizado al sur del Ecuador terrestre, se eleva sobre la meseta de los Grandes Lagos que Kenia y Tanzania, cadena montañosa más alta. Macizo etíope, allí tiene su origen el río Nilo, azul ubicándose en Etiopía. Dragones o Drakensberg, Sudáfrica, Mintumba, Congo y Zambia. Altos Marruecos, Argelia y Túnez es la cadena montañosa más alta, 1930 kilómetros. Argelia, Monte Kilimanjaro, Tebesti, Chad, Air, Níger. Muy bien, Bajonero. Profesor, ¿qué es sistema orográfico? Sistema orográfico son los puntos más altos que tiene África. Y claramente cuando uno habla de la orografía de África, de los puntos más altos, vamos a destacar a dos, que están subrayados también. Kilimanjaro y Atlas, ¿ya? Son los puntos más altos. ¿Por qué, profesor? Kilimanjaro es el punto más elevado, ¿ya? Cuando dicen el punto más elevado de África, tu respuesta es Kilimanjaro. Kilimanjaro pueden ser conocidos como montañas, también volcanes, son las zonas, son relieves que se ubican entre los países de Kenia y Tanzania. ¿Ya? Es una cadena montañosa de gran altitud por encima de los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y cuando me preguntan cuál es la cadena montañosa más larga, es decir, más extensa, la respuesta es Atlas, ¿no? Mira cuántos kilómetros abarca, más de 1.000 kilómetros de longitud, de extensión, y está en los países de Marruecos, Argelia y Túnez. Justamente nosotros tenemos por acá una visión del Kilimanjaro. Mira, ahí está. Eso de ahí ves una montaña, ¿no? Una montaña que recibe el nombre del Kilimanjaro, que vendrá a ser el punto más alto del continente africano. Así como el punto más alto del Perú es el Huascarán, el punto más alto de África es el Kilimanjaro. Recuerda, actualmente entre los países de Tanzania y Kenia, ¿no? En la parte ecuatorial, ¿no? En la parte ecuatorial, ¿por qué? Porque están muy cerca a la línea ecuatorial en realidad, ¿no? Al sur de la línea ecuatorial para ser más exacto. Muy bien, seguimos con desiertos. Briceño Pamela, fuerte por favor. Sahara, Argelia, Chad, Libia, Malí, Marruecos, Mauritania, Níger, Túnez. Mayor extensión mundial. Somalí,
Somalia y Etiopía. Arábigo, Egipto. Nubia, Sudán del Norte. Namibia, Angola y Namibia. Muy bien, correcto. Sigue arriba, arriba, falta. Líbico, Libia. Kalahari, Botswana. Perfecto, muy bien, Briseño. Entonces, profesor, desierto. Cuando uno habla del desierto, tiene que vincularlo a esta imagen. Mira, ahí está. Estamos viendo la parte norte del continente africano y en esta parte que ustedes pueden apreciar va a destacar este desierto, considerado como el desierto más seco del mundo, ¿ah? Y el más extenso también. Hablamos del desierto de Sahara, ¿ya? Cuando te preguntan cuál es el desierto más seco, ¿por qué seco, profesor? Porque las temperaturas son extremas, ¿no? Demasiado calor, pero también demasiado frío en las noches y en las madrugadas. Hay muy poca o casi nula vegetación y la sequedad proviene porque hay escasas lluvias o precipitaciones. Es uno de los más extremos y más secos a nivel mundial. Y lo vamos a ubicar no solo en un país, porque por algo es el más externo o el más extenso en realidad. Hablamos del desierto de Sahara en Argelia, en Chad, en Libia, en Malí, en Marruecos, más de 5 países, ¿no? Níger, Túnez, Mauritania. Un desierto bíblico además, porque se cita mucho en las Santas Escrituras. Perfecto. Profesor, ¿y qué es una meseta? Recuerda que la meseta es una elevación, mira. Esto es una meseta, así, una elevación. Eso se llama meseta, ¿ya? Cuando tú te pregunten meseta en geografía, lo que tú tienes que recordar es que una meseta es una elevación. Y al ser una elevación, está bien alejado del nivel del mar. El mar puede estar por acá, pero la meseta está muy elevada. Por ejemplo, en el Perú tenemos la meseta del Collao, ¿no? Que está en Puno. Tenemos la meseta del Bombón, que está en Pasco, ¿no? Entonces, una meseta es eso, una elevación, ¿ya? Y en el caso de África también tiene su meseta. Sigue la lectura Calderón Herrera Milady. Meseta. Ubangi, Rep. Centroafricana, mayor extensión. Etíope, Etiopía. Katanga, Rep. del Congo. Matabeles, Zimbabue. Bie, Angola, Grandes Lagos, Uganda y Tanzania. Correcto, muy bien, Calderón. Profesor, de todas las mesetas que mi compañera ha leído, ¿cuál es la que va a destacar? La meseta de Ubangi, así se le llama, Ubangi. Y Rep significa república. Es decir, esta meseta de Ubangi la encontramos en la República Centroafricana. ¿Y por qué está subrayada? Porque es la de mayor extensión. Recuerda que parte de la lectura es leer siempre y subrayar las ideas más importantes. Entonces, una idea importante es, por ejemplo, la meseta más extensa, ¿ya? Ubangi en la República Centroafricana. Eso lo tenemos acá. La República Centroafricana, y justamente ahí está la meseta de Ubangi, ¿no? En la parte centro de África, ¿ya? Meseta de Ubangi. Recuerda, una meseta es una gran elevación en geografía. ¿Y cómo se ha formado? Por fuerzas del diastrofismo que expliqué al inicio de la clase. Vamos a ver el punto número 4. Llanuras. Campomanes Huarcaya. Siga la lectura, por favor. Campomanes Huarcaya no se encuentra en clase. Llanuras, Allá, sí, sabana bueno. africana, Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, Costa de Marfil, Ghana, Malí, Níger, Sudán del Sur, Togo, mayor extensión. Del Congo, Angola, Camerún, Gabón, República Democrática del Congo, costera, Claro. Mozambique. Profesor, ¿qué es una llanura, profe? Si usted ha dicho que una meseta es una elevación,
Una llanura es una extensión que puede caracterizarse por tener vegetación o también no tener vegetación. En el caso de África, la llanura africana que más destaca es una sabana. Y cuando te digan la palabra sabana, significa que es un relieve sin vegetación. Es un relieve totalmente seco, donde es difícil encontrar la presencia de algún árbol o algún bosque, ¿no? Eso es una sabana africana, ¿ya? Entonces la sabana es un tipo de llanura que se caracteriza porque no hay vegetación. No vamos a encontrar grandes bosques como en la Amazonía, por ejemplo. No vas a encontrar árboles o una biodiversidad como el Amazonas, ¿ya? Eso es una sabana africana, mayor extensión. Y en el caso de esta parte de África, vemos que abarcan varios estados o varios países. Bueno, vamos a dejar por un momento el sistema orográfico y vamos a conocer ahora el tema hidrográfico. Nos vamos a ver el tema ligado al agua, ¿ya? Hidrografía. Recuerda que hidro es agua, grafos, estudio. Vamos a conocer los estudios del tema de los ríos, lagos que cruzan el continente africano. Bueno, yo sigo llamando según la lista, si te has podido dar cuenta. Entonces, Castro Portal, fuerte por favor, letra A. Ríos. Los ríos africanos desembocan hacia las siguientes tres vertientes hidrográficas. Vertiente del mar Mediterráneo. Nilo. Es el más largo del continente con 6.671 kilómetros de recorrido. Recorre Uganda, Sudán del norte y del sur, y Egipto. Segundo río más largo del mundo. Vertiente del Océano Atlántico. Senegal, Malí, Mauritania y Senegal. Níger, Malí y Níger. Congo, Zambia, Tanzania y Congo, segundo río más caudaloso del mundo. Orange, Sudáfrica, vertiente del Océano Índico. Limpopo, Sudáfrica, Botswana y Zimbabue. Zambeze, Zambia y Zimbabue. Muy bien. Profesor, dentro de lo que es la hidrografía de África, su compañero ha leído los ríos, ¿no? Y los ríos, nosotros sabemos que son una gran extensión de aguas lóticas, básicamente, ¿no? ¿Por qué aguas lóticas, profesor? Porque tienen movimiento sobre la corteza. Además, sabemos que un río se compone de algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, profesor, un río se compone del curso. Ahí está. Vamos a recordar un poco de geografía. ¿Ya? Geografía física, básicamente. Un río se compone de un curso. ¿Y qué cosa es el curso, profesor? Cuando te digan el curso en río, el curso es desde que nace el río, ahí está, hasta que el río muere, ¿ya? Hasta que el río muere. ¿Y cómo se le llama por lo general, profesor, a eso? Desde la naciente hasta la desembocadura. La desembocadura es la parte final del río, ¿ya? Eso se le llama curso. Y el curso puede ser de este tipo, de tres tipos: curso alto, curso medio y curso inferior, ¿no? O curso bajo, ¿ya? También se le llama curso alto o superior, curso medio, curso bajo e inferior. Obviamente en el curso alto es el momento donde nace el río, el curso medio es el momento donde tiene mucha fuerza, y ya casi el curso inferior es donde va a desembocar. Pero también el río se compone de otros elementos, como por ejemplo el caudal, ¿ya? ¿Qué es el caudal de un río? Por ejemplo, a veces te dicen el río es muy caudaloso. El caudal de un río es cuando la presencia de agua ha aumentado. Tú, por ejemplo, puedes ver un río hoy día y, uy, qué bonito el río, qué tranquilito, ¿no? Poquita agua viene, profesor, acá yo puedo de repente pescar, pero de repente lo vas a ver en invierno cuando hay muchas lluvias y ese nivel del agua aumentó tanto su caudal que ese río se puede desbordar. Entonces, el caudal tiene que ver con ¿qué? Con el volumen del agua del río, ¿ya? El volumen del agua del río, caudal. Luego también en un río encontramos el cauce. ¿Qué cosa es el cauce? El cauce es la cavidad, ¿no? La cavidad, es decir, por dónde pasa el río, ¿ya? Por ejemplo, uno visita un lugar en la sierra y encuentra que, por ejemplo, encontramos poquita agua. Quiere decir que por ahí en algún momento pasaba el río. Ese es el cauce. El cauce es el recorrido que el río va formando, ¿no? Ahí está. Entonces, curso, cauce, caudal, son algunos elementos del río y desembocadura, ¿no? Que es la parte final.
Bueno, acá justamente nos dicen que los ríos tienen, en África tienen tres vertientes, es decir, que desembocan en tres lugares que son importantes. ¿Cuáles son esos lugares, profesor Luis? Su compañero Castro lo ha leído de manera correcta. Nos habla básicamente de la vertiente del mar Mediterráneo. Quiere decir que hay ríos de África que desembocan en el mar Mediterráneo, o sea que desembocan al norte del continente. También nos habla de la vertiente del Atlántico. Quiere decir que hay ríos en África que desembocan al oeste. Ahí está. Y también nos habla del este, ¿no? Del Océano Índico. Ahí está. Justamente. Océano Índico. Ahí está. ¿No? Ahí está. Entonces, profesor, en el caso del África nos hablan de tres tipos de ríos, ¿no? Pero de tres tipos de vertientes. Ríos que desembocan en el Mediterráneo, o sea, al norte, ríos que desembocan en el Atlántico, profesor, y ríos que desembocan en el Índico. Ahora, de todos estos ríos que desembocan, ahí nos mencionan algunos que son importantes. Por ejemplo, a mí me podrían preguntar cuál es el río más largo de África, ¿no? Más largo de África. Y la respuesta ahí es el Nilo, ¿ya? Que es un río bíblico también, ¿no? Ahí supuestamente fue abandonado Moisés, ¿ya? El río más largo, hablamos de más de 6.000 kilómetros, ¿ah? Recorre países como Uganda, por ejemplo, en el norte, Sudán, por ejemplo, tanto Sudán del norte como Sudán del sur, Egipto, ¿no? Ahí está. Creo que por acá tenemos el río Nilo, lo voy a mostrar en un momento. Y también tenemos, por ejemplo, el río Congo, ¿ya? Que no solamente, profesor, es un río que desemboca en el Atlántico, mira, acá desemboca el Congo, ¿ya? Ahí desemboca, sino que además dice que es el segundo río más caudaloso. Y tú ya sabes lo que es caudaloso. Caudaloso quiere decir que, profesor, el volumen de sus aguas es bastante, profesor, fuerte, intenso, tiene un volumen, profesor, que genera que sea peligroso, ¿no? Por lo general los ríos caudalosos son muy peligrosos. Eso lo tenemos acá. Vamos a ir justamente, a ver por acá. Bueno, este es un lago, eso lo vamos a ver después. Vamos a ver acá justamente, mira. Este es el río Congo, por ejemplo, ¿ya? Es el segundo río más caudaloso del mundo. Mira cómo los africanos intentan arriesgar su vida para obtener algunos pescados, ¿no? Ese es el río Congo que desemboca en el Atlántico. Es el segundo más peligroso del mundo. ¿Y por qué es peligroso? Por el caudal. Si tú te percatas, mire el agua, ¿no? No es un río apacible, navegable, para nada. Es un río que por la fuerza que tiene puede generar definitivamente que una persona se ahogue y sea arrastrada, ¿no? Por la corriente, ¿ya? Y por otro lado tenemos también nosotros esto de acá, que vendría a ser el río Nilo, el río más extenso de África, por cierto, ¿ah? El río más extenso de África, ¿no? Y el río más extenso de África, el río Nilo, tiene una característica. Este río viene por acá, por acá, por acá, y va a terminar en el mar Mediterráneo, ¿no? Pero mira, cuando este río termina en el Mediterráneo, mira cómo termina, mira su desembocadura. Recuerda que la desembocadura es el final de un río, ¿ya? Entonces este río cuando termina, desemboca en varios afluentes, mira, varios afluentes, ahí está. Afluente es todo lo que sale de un río, en varios afluentes, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando uno lo compara, dice, profesor, si me preguntan cómo es la desembocadura del río, la respuesta es delta. El río Nilo desemboca en delta. Mira, ahí está en la pantalla. En delta. ¿Ya? Y si el río Nilo solamente desembocara en un canal, sería estuario. Pero su desembocadura es en delta, ¿no? Ahí está el río Nilo, uno de los más extensos del continente africano. Ojo, abarca justamente Uganda, Sudán, del norte y el sur, obviamente el mismo Egipto, ¿no? Y el Congo, que desemboca en el Atlántico, es el más caudaloso, Zambia, Tanzania. Bueno, vamos a ver las cataratas de Victoria, ¿ya? Vamos a ver las cataratas y Cielo Pichilingue. Siga con la lectura Cielo Pichilingue. Cielo Pichilingue. Cielo Pichilingue. Bueno,
Ojo, los que ya saben, los que no leen, ¿cuál es su nota? Cuba Chávez, te escuchamos. Cataratas Victoria. Las cataratas Victoria son un sobrecogedor salto de agua del río Someto en África, en la frontera entre Zambia y Zimbabue. Siga letra B. B. Lagos. Victoria. Entre Uganda, Kenia, Tanzania es el lago más grande de África con 69.480 kilómetros cuadrados. Tanganica, conforma una gigantesca valla geológica. Rodolfo. Kenia y Etiopía. Chad, Níger, Chad, Camerún y Nigeria. Nasser, Egipto y Sudán del Norte. Malawi, Niasar. 1.695 metros de profundidad. Volta, segundo mayor ensamble del mundo, Ghana. Eduardo y Albedo, República Democrática del Congo y Uganda. Muy bien, Cubas. Entonces tenemos acá las cataratas de Victoria. Profesor, ¿y estas cataratas de Victoria en realidad cómo se han formado? Se han formado a partir del lago Victoria. Recuerda que el lago más grande de todo África es justamente este, ¿no? Victoria. No solamente es un lago enorme, sino que su origen es tectónico. Se ha formado por fuerzas ligadas a la corteza. Y este lago Victoria abarca países como Uganda, Kenia y Tanzania. ¿Ya? Es el lago más extenso, ¿ah? De origen tectónico. ¿Ya? También hay que mencionarlo acá. Es un lago, y si es un lago de origen tectónico, es un lago profundo. ¿Ya? Recuerden que, ¿por qué es tectónico? Porque seguramente hubo una fractura, ¿no? Y al haber una fractura se formó una zona elevada y una zona no elevada, ¿no? Ahí está. Y en esa zona elevada se forma una montaña o mesetas, y en esa zona no elevada una depresión, que si se llena de agua se convierte en lago. Entonces, pero este tipo de lagos son bien profundos, ¿ya? Ojo con ese dato, bien, pero bien profundos. Bueno, vamos a ver acá los datos hidrográficos, pero antes te quiero mostrar una imagen satelital de lo que es el lago Victoria. Hemos visto el Nilo, el Gran Nilo, y acá tenemos justamente el Victoria, ¿ya? Ahí está el lago Victoria. Uganda, Tanzania y Kenia, ¿no? Mira, Uganda, ¿ya? Kenia y Tanzania. Listo, ahí está. Muy bien, seguimos nosotros y nos vamos a conocer un poco más de estos datos hidrográficos de África. Y por lo cual tenemos acá ahora a Espinosa, no está, Gamboa Honorio. Te escuchamos, Gamboa. Gamboa Honorio. Gamboa Honorio. No se encuentra. Ya. Guerrero Urbina Cristina. Guerrero Urbina. Tampoco. Aro López. Datos hidrográficos de África. Récord geográfico. Mar más cálido mundial. Mar más salado mundial. País con mayor litoral. País con menor litoral. Mar más extenso. Península más extensa. Golfo más extenso. Isla más extensa. Río más largo. Lago más extenso. Lugar y país. Rojo. Rojo. Sudáfrica. Señorita Jara, usted tiene que leer así. Mar más cálido, rojo. Mar más salado, rojo. Esa es la secuencia. Siga, por favor. Ya. Mar más cálido mundial, rojo. Mar más salado mundial, rojo. País con mayor litoral, Sudáfrica. País con menor litoral, Democrática del Congo. Mar más extenso, Mediterráneo. Península más extensa, Somali, Cuerno de África. Golfo más extenso, Guinea. Isla más extensa, Madagascar. Río más largo, Nilo. No,
isla más extensa, Nilo. Río más largo, Victoria, Uganda, Kenia y Tanzania. Lago más extenso. Así creo que. El lago más extenso es Victoria y se encuentra entre Uganda, Kenia y Tanzania, ¿ya? El lago más extenso es Victoria. El río más largo es Nilo, ¿ya? La isla más extensa es Madagascar. ¿Dónde está Madagascar? Esta es Madagascar. Esta es la isla de Madagascar. Profesor, y por ahí leí algo que me llamó la atención, profe. Decía el Cuerno de África. El Cuerno de África en geografía se le conoce a esta zona. Esto es el Cuerno de África. Ya, mira, algo que a nivel global sobresale como si fuese un cuerno, justamente. Ya, pues eso es el Cuerno de África y abarca países como Djibouti, pero básicamente Somalia, ¿no? Somalia es un país que está en el Cuerno de África, básicamente en Océano Índico. ¿Ya? El Cuerno de África, Somalia. Muy bien, ahí está entonces esa primera parte. Nosotros vamos a ir rápidamente a conocer lo que es el trabajando en clase. Pregunta 1, mano levantada para la respuesta. Lupita Paredes, te escuchamos. Es el Kilimanjaro y se encuentra en Tanzania. Kilimanjaro en Tanzania y Kenia. Muy bien, Lupita Paredes, correcto, ¿no? Tanzania y Kenia. Pregunta 2, ¿qué países recorren el desierto más extenso del mundo? Mari Ramos. Marruecos, el Sahara Occidental, Mauritania, Argelia, Malí, Níger, Libia, Chad y Egipto con Sudán. Muy bien, correcto, Maricielo Ramos también. Muy bien, ¿ah? Pregunta 3. ¿Quién es el príncipe? Te escuchamos. Victoria y está entre Uganda, Kenia y Tanzania. El lago Victoria, Uganda, Kenia y Tanzania. Muy bien, Kenneth. Pregunta 4. ¿Cómo se llama la isla? Estefano Castro. Madagascar del país Madagascar. Claro, ¿no? Madagascar, correcto, ¿no? Madagascar, el país Madagascar, básicamente. Muy bien, ahí está entonces la pregunta 1, 2, 3 y 4. Recuerden que ustedes tienen que completar su material, porque una de estas preguntas podría venir en el examen, ¿ah? Ojo, podría venir en el examen final, bimestral, por algo lo estamos resolviendo, ¿no? Podrían venirte preguntas que trabajamos en clase también. Eso también te podría venir. Muy bien. Pregunta 1, 2, 3 y 4 y 5. Pregunta 1. Te escuchamos, Brisel Bajonero. ¿Qué marcó usted? La D. La D. ¿Cuál de los siguientes ríos, dice, desemboca al norte de África, ¿no? Te pregunta. Muy bien, Brisel Bajonero, la respuesta es el río Nilo. Desemboca básicamente en el mar Mediterráneo, ¿no? Y su desembocadura es en forma de un delta, varios afluentes. Pregunta 2. ¿Qué país sobresale en el Cuerno de África? Es una pregunta también bien sencilla. Rubí Bueno, te escuchamos, Rubí. Somalia. El Cuerno de África, Somalia. Muy bien, Rubí. Pregunta 3. Es el desierto más extenso de África y del mundo, ¿no? Es el descenso más extenso de África y del mundo. Cielo, Gabriela. El desierto del Sahara. El desierto del famoso Sahara. Pregunta 4. Te escuchamos, Cubas. Marruecos. La cordillera Atlas se ubica en el siguiente país. Muy bien, Marruecos. Ya está, correcto. Pregunta 5. Es el río más caudaloso de África. Más caudaloso de África. Estefano Castro. Congo. El río más caudaloso de África vendrá a ser Congo, ¿no? Muy bien, ahí está entonces 1D, 2D, 3E, 4B, 5C. Perfecto, ¿no? Muy bien, seguimos ahora. Pregunta 6. Es la cumbre más elevada de África. La cumbre más elevada de África, te dicen, ¿no? Maricelo Ramos. La E, profesor. La Kilimanjaro. E, Kilimanjaro. Claro que sí, el Kilimanjaro. Pregunta 7. ¿Es el lago más extenso de África? Lupita Paredes. Victoria. El lago más extenso de África, según lo que nos responde su compañera, es Victoria. Muy bien. Pregunta 8. ¿Es el continente que tiene el mayor número de países medidos? Cubas.
En la 8 sería África. África. Profesor, ¿qué es un país mediterráneo? Es decir, países que no tienen salida al mar, ¿no? Y básicamente ahí sería África. Muy bien, correcto. Pregunta número 9. ¿Es el río cuya desembocadura delta llega al mar? Te dice, ¿no? Desembocadura delta llega al mar. ¿Cuál será la respuesta en la pregunta número 9? Kenneth Príncipe. Kenneth, fuerte, no lo escuché. La D. La D. Muy bien, Kenneth. Pregunta 10. No es un país de África insular. No tiene nada que ver con África insular. Lupita Paredes. ¿Comoras? Comoras. No, Profesor, ¿puedo responder? Túnez. Claro, la respuesta ahí es Túnez, ¿no? ¿Por qué? Porque Túnez, todos los demás países son islas. Recuerda, insular. Insular viene de islas, ¿ya? Madagascar es una isla, ¿no? El único que no es isla es Túnez, que se encuentra en la zona continental. Muy bien, y tenemos ahí justamente sus respuestas. Muy bien, chicos, eso sería todo por hoy. No olviden que el día de hoy es para enviar la exposición. Hoy día es el último día. Y no olviden también enviarme su evidencia de esta clase. Conmigo será hasta el día lunes. Espero que hayan entendido. Si hay alguna pregunta, aprovechen en hacerla. Alguna pregunta de lo que hemos visto hoy día. Si hay alguna pregunta, levanta la mano en el chat. Y si no hay ninguna también, bueno, conmigo será hasta la próxima semana. Cielo Gabriela, te escucho. No sé, no tiene mucho que ver con la clase, pero ¿por qué los lagos tienen un color más claro que los océanos? Bueno, lo que sucede es que existen, por ejemplo, hay algunos lagos que tienen color verde, ¿ya? El verde es del plancton, ¿no, profesor? El negro es que son lagos demasiado salados, y si hay mucha salinidad, es difícil la vida, entonces empieza la descomposición de los cuerpos. Ahora, ¿por qué algunos lagos son más claros que los océanos? Va a depender en gran medida de qué, profesor, de la salinidad por un lado, y de la temperatura por otro, ¿no? Por lo general, un lago que está sometido a mucha temperatura es un lago que se va a evaporar con facilidad, y al evaporarse va perdiendo salinidad, ¿no? Y hay lagos que no reciben influencia de ríos son sumamente secos, por ejemplo, el mar Caspio, por ejemplo, el mar Muerto. Entonces, para que un lago sea más claro o menos claro que el mar, depende de la salinidad y depende de la temperatura. ¿Por qué un lago tiene color verde? Presencia de plancton, fitoplancton, que es raro. ¿Por qué tiene color negro? Demasiada sequedad, matan los organismos, no hay organismos con vida. ¿Por qué tendría color, profesor, de repente rojo? Presencia de algas. ¿Y por qué tendría un color cristalino claro? Es un lago demasiado limpio, y al ser demasiado limpio se refleja el cielo. Por ejemplo, el lago Ness, ¿no? Que se encuentra en Europa, donde está supuestamente el monstruo del lago Ness. Muy bien, eso sería la explicación. Gracias, no te preocupes. Bueno, me encantaría seguir hablando, pero tengo clase, ya van a ser las 9 con otro grado. A ver, Castro, te escuchamos. Profesor, una pregunta. ¿Por qué en la clase comentó de que hay un desierto más desértico? O sea, ¿hay menos desérticos? O sea, ¿hay un desierto que es más seco que otros? No, el desierto más seco del mundo es el Sahara, más seco. Porque en sí todos los desiertos son secos, todos. Es una característica de los desiertos, la sequedad. Pero el más seco, la temperatura más extrema, viene del Sahara, ¿no? Del Sahara. Ojo con eso, ¿ah? Todos los desiertos son secos. Por ejemplo, en el Perú tenemos el Sechura, no en Piura, es un desierto seco. ¿Y por qué son secos? Porque no tienen precipitación, ¿ya? Muy bien, en el chat hay algunos que han participado, también los he tomado en cuenta. Bueno, ahora sí me retiro porque tengo clase en otro grado. Un buen fin de semana, no olviden enviar su evidencia. Gracias, nos vemos. Chau, chau. Profesor.